Completa es que esa mujer que hizo ese acto estaba siendo aconsejada en la iglesia donde el papá de la niña que es víctima la estaba aconsejando. Esta mujer era una mujer con una inclinación hacia el homosexualismo y estaba, digamos, como colaborándole con ese tema, pero pues la conclusión de ella es que consideró que esta gente, los cristianos, se convirtieron en sus enemigos. Y bueno, eso es un acto de injusticia. Y vivimos en un mundo injusto, vivimos en un mundo que está lleno de injusticia. Los venezolanos tienen hambre de venganza, creo yo, están cansados del régimen que Nicolás Maduro y Hugo Chávez por más de 20 años han estado oprimiendo a un pueblo, haciéndolo pasar hambres y necesidades y gente muriendo y empobreciéndose, sobre todo empobreciendo una nación completa. Y qué decir del Medio Oriente cuando vemos que alguien pone una bomba en un centro comercial, un musulmán pone una bomba y muere gente inocente. Entonces estamos en un mundo injusto, Vamos a seguir con nuestro sermón del monte, y en sus hojas, allí en sus hojas que vienen, les entregan a cada uno de ustedes, hay una escalera, ahí en la parte donde dice predicación, y estamos en el sermón del monte y hoy vamos por la cuarta bienaventuranza, y ya hemos hablado de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, y hoy vamos a hablar de los que tienen hambre y sed de justicia. Y entonces quiero darles un poquito de contexto con respecto a cuál era la situación política y social en el momento en que Jesús estaba dando el sermón del monte. Recuerden que yo estoy predicando el sermón del monte del capítulo 5 al capítulo 7, y el contexto sociopolítico de allá del primer siglo, donde está ubicado Jerusalén allá, el gobierno romano, el imperio romano, estaba dominando, no gobernando, sino dominando y esclavizando desde cierto punto a la nación judía. Así que a los judíos o a los israelitas estaban siendo controlados económica y políticamente. Ellos no tenían libertad. Otro país más poderoso llegó sobre ellos y los dominaba. Pero había una cosa que los romanos le dejaron hacer los judíos, y fue practicar su religión. Ellos les dejaron practicar su religión. Ellos no le derrumbaron su templo. Los judíos podían ir al templo a practicar sus rituales, a ir y a adorar al Dios de Israel, pero en el corazón de todo judío, había una sed de venganza, había una sed de libertad. Estaban cansados con el yugo, como cualquier venezolano hoy que anhela en su corazón que sea derrocado Nicolás Maduro. Entonces, cuando Jesús está en el sermón del monte dando estas palabras, pues dijo muchas cosas que le generó confusión. Y recordemos que la audiencia, cuando Jesús estaba allá en ese monte, dice que había una multitud escuchándolo, pero dentro de esa multitud estaban los discípulos. O sea, todos los que lo escuchaban no eran verdaderos creyentes. Había un poco de gente allá que quería oír a ese maestro, a ese rabino, y aprender de pronto de él. Pero entre esas multitudes estaban los discípulos, y este mensaje del sermón del monte era para los discípulos. El sermón del monte Jesús lo dijo para que los cristianos supiéramos qué espera Dios de mí. Si usted quiere saber qué espera Dios de usted, lea el sermón del monte. Y el sermón del monte es
exigencia bastante alta que Dios le hace a través de Jesús a los discípulos. Entonces, Jesús ya había hablado de ser pobre en espíritu. Jesús ya había hablado de los que lloran, que serán consolados, y también de los mansos que heredarán la tierra. El versículo de hoy es Mateo 5:6, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que he titulado mi charla en el día de hoy El cristiano satisfecho. Yo no sé si usted está satisfecho, si se siente saciado. Aquí en este verso dice que serán saciados. Y recuerden que este llamado, o esto que está haciendo Jesús, está diciendo felices. Recordemos que la palabra bienaventurado significa doblemente feliz, o bendecido. Traduzcámoslo: bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, vamos a ver 3 beneficios de la justicia divina en estos próximos 40 minutos que me quedan. Y el primer beneficio es el beneficio del hambre espiritual. El segundo beneficio es el beneficio de la sed espiritual. Y el tercero es el beneficio de estar saciado. Entonces, vamos a hablar del hambre espiritual. Aquí Jesús está diciendo: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, por eso les puse el ejemplo, les recordé la historia de esto que ocurrió allá en la ciudad de Nashville, de ese asesinato con respecto a la justicia, porque los judíos querían que los romanos desaparecieran de su vida. Los judíos no querían más ser gobernados por ellos. Entonces ellos soñaban con que apareciera un libertador como Simón Bolívar, que se quitó de encima a los españoles. Pero resulta que el libertador que llegó a Israel no fue como Simón Bolívar, sino, como nos explicaron ahorita durante el tiempo de la cena, alguien que entró en un pollino de asno, manso y humilde, que no iba a cortar ninguna cabeza. Entonces, para ellos fue muy frustrante ver que ese Mesías no era un guerrero que tuviera una espada y cortara cabezas de romanos y rodaran las cabezas y ellos fueran libres. Así que quiero que hablemos un poquito del hambre espiritual. Entonces, cuando Jesús dijo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues yo creo que la palabra justicia para ellos debieron haber dicho amén. Sí, queremos justicia, queremos quitarnos de encima a estos romanos. Hasta ese punto ellos de pronto entendieron que la cosa era así, o sea que bien si están pensando en eso, si están queriendo, si sueñan con justicia acá, muy bien, pero resulta que Jesús no hablaba de esa justicia, y del hambre, tal vez ellos estaban pensando del hambre, de saciar el hambre, y de la sed, pues de la sed, pero no, Jesús nunca, siempre habló desde el punto de vista espiritual, y entonces para ellos fue muy frustrante saber que no era así, que el hambre era otra y que la sed era otra y que la justicia era otra. Ustedes recuerdan que Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Jesús, con esa afirmación, está diciendo que la provisión para el ser humano no solamente es pan y leche, o sea, podríamos decir, no solo de lechona vive el hombre, no solo de sopa vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el cuerpo necesita ser alimentado y ser nutrido con los alimentos para que este cuerpo tenga energía y para que podamos ser saludables, así el hombre interior, en su alma y en su espíritu, necesita ser nutrido, pero con la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo eso, y
Y pensando un poquito en el hambre, haciendo este sermón me di cuenta que uno a veces utiliza mal la palabra hambre, porque a veces dice, uy, tengo hambre. Se llega a las 12 y me dice, uy, tengo hambre. Y la verdad que yo creo que los que estamos aquí, no estoy seguro que hayamos experimentado algún día hambre, desde el punto de vista fisiológico. Cuando tenemos ganas de comer, es que el cuerpo despierta el apetito, pero apetito es diferente de hambre. ¿Sí? El hambre, voy a decirles qué es el hambre. Hay una diferencia. El apetito es un deseo fisiológico genuino, pero el hambre es carencia de alimentos por causa de la pobreza, por causa de los malos gobiernos. El hambre se define como una condición en la que una persona no tiene la capacidad física o financiera de ingerir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la nutrición. ¿Sí? Así que no vuelva a decir que tiene hambre. ¿No? Ya es hora de almorzar, pero es que el hambre es de la gente que se queda sin desayuno y almuerzo. El hambre es de los niños de allá de La Guajira que no tienen agua, ¿sí? Porque el agua también es un alimento. Entonces, a veces tenemos ganas de comer, o casi siempre los jóvenes que viven con hambre, que son un barril sin fondo, pero pues, no es hambre. Eso no es hambre, eso es ansiedad, eso es otra cosa, pero eso no es hambre. Entonces, Jesús utiliza la palabra hambre acá porque hay una carencia realmente. El que tiene hambre y sed de justicia es porque tiene una carencia de algo. Entonces, en una ocasión Jesús, estando en una fiesta, Jesús dijo: les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofrece para que el mundo viva. Entonces, creer en Jesús es comer del pan vivo. ¿Amén? Creer en Jesús es comer del pan vivo. Y entonces, cuando una persona cree en Cristo, es saciada. Es saciada. ¿Amén? Espero que usted haya creído realmente en Cristo. Quiero hablar en este sermón un poquito del hambre y de la sed. Y al final quiero explicar qué es eso de la justicia. ¿Sí? ¿Qué quiso decir él con esto? Pero quiero que hablemos de esto del hambre y de quién sacia nuestra hambre. Entonces, cuando una persona no tiene a Cristo, no está saciada. No está saciada, así es sencillo. Y el corazón del hombre tiene un tamaño, tiene un vacío del tamaño de Dios. El corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de Dios y solamente puede ser saciado por el pan de vida. Pero quiero decirles una cosa, que creer y aceptar a Jesucristo, ya no quedamos comidos para siempre. Necesitamos seguir alimentándonos. O sea, nos comemos la comida principal, que es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando uno cree, entonces come la comida principal que lo sacia para vida eterna. Pero el creyente tiene que seguir ¿qué? Alimentándose de la palabra de Dios para nutrir su alma, para que esté satisfecho, para que esté bien alimentado, para que sea fuerte. Entonces, en nuestro ejemplo de lo que dice Jesús, que yo soy el pan de vida, y diciendo que en el pasado, ustedes recuerdan que en el pasado, pues los israelitas en el desierto comieron maná, una comida enviada del cielo, pero pues esa comida era para llenar el vientre, ¿sí? Y volvieron a morir. Jesús es el pan de vida para llenar el alma,
¿Sí? Entonces necesitamos pensar si yo estoy saciado. Es decir, lo primero es evaluar si usted ya creyó y comió del pan de vida. Es decir, si usted ya, ese tema de haber creído en Cristo y de que Él sea su Salvador y Señor, está resuelto. Segundo, siendo un discípulo usted, ¿cómo estás haciendo su hambre? Si usted es discípulo, la pregunta es, ¿tienes hambre de Dios? ¿Tienes un deseo de Dios? Los venezolanos tienen hambre de venganza, de justicia, de que se acabe ese régimen. Nosotros los creyentes necesitamos tener hambre de Dios, necesitamos alimentarnos. ¿Y cómo nos alimentamos de Dios? ¿Cómo nos alimentamos de Dios? A través de la palabra. Y la pregunta es, el contraste es, si yo a la parte física, al cuerpo humano, todos los días le doy desayuno, almuerzo y comida, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando los días que usted a veces no puede almorzar porque tiene mucho trabajo o no puede desayunar porque le cogió la tarde y le tocó irse sin desayunar? ¿Qué pasa ese día en su vida? Usted lo siente y alguien le dice, oiga, hoy me quedé sin almuerzo. Hoy me quedé sin almuerzo porque no, es que no me cogió la noche y no pude almorzar. Tuve mucho trabajo, ¿cierto? Cuando uno deja de comer y deja de nutrir el cuerpo físico, es un asunto que uno no olvida. La pregunta es si yo le doy la misma nutrición a mi alma, proporcionalmente, hablando de desayuno, almuerzo y comida. Entonces, la pregunta es si desayunas todos los días, almuerzas todos los días, comes todos los días, ¿lees la Biblia todos los días? Y si lees la Biblia todos los días, ¿cuánto lees de la Biblia todos los días? Eso es un tema que dice mucho, ¿no? Porque si hay días de la semana que usted no lee la Biblia, imagínese cómo está su alma. Siendo un creyente, usted si un solo día que usted no lea la Biblia. Ahora, digo yo, pues tal vez no tenemos que, a la hora de levantarnos, la mayoría, espero, que tengamos un tiempo devocional con el Señor. Espero que lo primero sea hablar con Dios, abrir las Escrituras y meditar en su palabra. Eso sería el ideal de un creyente. Pues diríamos, no, al mediodía yo ya estoy trabajando, estoy en la oficina, esa vuelta no se puede hacer. Tal vez no se puede, pero tal vez al final del día sí. Al final del día, aunque sea, se puede hacer una oración, se puede terminar leyendo un salmo, se puede, porque no puede ser que yo solamente lea un versículo y diga, Señor, gracias por este día, bendíceme, amén. Y ese fue su devocional, esa fue su comida. Eso es como si usted sale de su casa y alguien le sirve el desayuno y le pone un grano de arroz sobre el plato. Y usted dice, ahí está su desayuno. ¿Y usted qué va a hacer? No, esto es mi desayuno. Pero con Dios sí lo hacemos así. Con Dios sí nos servimos un platico, hacemos una dieta tenaz, porque nos parece que eso no tiene tanta trascendencia, que eso no se nota. Entonces, el hambre de Dios tiene que continuar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta que Cristo venga, hermanos. Amén. Todos los días de nuestra vida, sin excepción, debemos abrir las Escrituras y leerlas amplia, profundamente, memorizarlas, retenerlas, compartirlas. Y eso no es ser fanático, eso es alimentar tu alma para que sobrevivas en este mundo injusto y caído. Ahora entiendes por qué a veces las cosas no fluyen en tu vida. No fluyen porque tú haces dieta bíblica. Tú eres un vegano en la Biblia. Te abstienes de ciertos alimentos. Y eso no está bien, queridos. Así que el llamado es que si usted está escuchando un sermón como este, tenga la Biblia y subraye
escriba en el papelito el versículo que le impactó, lo memorice y tengas otra actitud hacia la palabra de Dios a partir de hoy. No la subestimes, porque la palabra de Dios es tu poder, es lo que te da energía para poder sobrevivir en un día. ¿Sí? Aquí voy a hacer unas preguntas duras. Tu lectura de la Biblia versus tu tiempo en las redes sociales, si las pusiéramos en una balanza, ¿de qué lado pesa más? No me digan. Ponga ahí, lectura de la Biblia, tiempo en redes sociales. Se parte la balanza, ¿sí o no? Se parte, se voltea de las toneladas de tiempo que le dedico a lo que no aproveché. Algunos me dirán, pero es que yo leo la Biblia en Instagram. Seguro, yo medito en los salmos en Facebook, solo en eso. Y el resto, ¿qué? ¿Cómo hace para filtrar toda esa información? ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos? Porque yo estoy ahí en esa vuelta y estoy cuestionado por eso, por todo el tiempo que perdemos y que nos distraemos y que muchas veces somos carnales por estar en esa vuelta y no crecemos y no nos nutrimos. Y tal vez por eso Dios no nos usa como deberíamos, porque estamos más llenos de otras cosas que de Dios. Estamos más saciados de otras cosas que de lo que deberíamos estar saciados. Tu lectura de la Biblia versus tu tiempo frente al televisor. El televisor está perdiendo protagonismo, están ganando las redes sociales. Hoy las redes sociales están de primeras en el top 1 y luego siguen otros, pero el TV también nos consume tiempo. Y no estoy diciendo que sea pecado total, no, o sea, pero el tema es que, mire, evaluemos ese tiempo que yo paso allí, si en verdad me está haciendo más fuerte espiritualmente o me está debilitando. Lentamente me está socavando mis fuerzas. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hablando del hambre, estoy partiendo de ese versículo, hambre. ¿Cómo la estamos saciando? Ahora pensemos en la palabra sed. La sed pasa lo mismo que con el hambre. Realmente nosotros debemos hidratarnos, pero sed tienen los niños de la Guajira. Sed tienen los niños de la Guajira. Sed tienen los niños de África. Pero que usted llegue usted tiene sed cuando ha hecho un ejercicio intenso, extremo, su cuerpo empieza a perder electrolitos y usted necesita meterle. Pero que lleguemos a tener sed realmente no es como lo estamos planteando acá. Entonces, en nuestro pasaje Jesús junta el hambre y la sed para describir que un cristiano debería tener hambre y sed de justicia. Un cristiano debe tener todo el tiempo hambre de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la parte sólida del alimento que nos nutre. Pero por otro lado está la sed. Ustedes recuerdan que Jesús una vez decidió ir a una ciudad llamada Samaria, porque allí en ese lugar se iba a encontrar con una mujer, la mujer samaritana. Y Jesús tenía en su mente y en su corazón reclutarla, ganarla para su reino. Pero esta mujer pues tenía un pasado oscuro y ella iba al mediodía a sacar al pozo de Jacob agua. Pero en el Medio Oriente el agua no se saca al mediodía, porque al mediodía son 40 grados a la sombra. El agua se saca en la mañana temprano, al final de la tarde, cuando el calor no está tan intenso. Pero ella iba al mediodía porque, como tenía un pasado oscuro, había tenido 5 maridos y con el que vivía en ese momento no era su marido. Entonces Jesús quiere ganarla para su reino
y llega al pozo y le pide, dame de beber. ¿Recuerdan? Le dice, dame de beber, y la mujer, pues sorprendida de que un judío le pida agua, porque pues judíos y samaritanos no se hablan, entonces Jesús le dijo, si tú supieras quién te está pidiendo darme agua, me pedirías a mí y yo te daría agua y no tendrías que volver nunca más a este pozo, porque el agua que yo te daré es un agua que salta para la vida eterna. Y con eso se refería al Espíritu Santo. Entonces, en el tema del hambre estábamos hablando de la palabra de Dios, y en el tema de la sed estamos hablando del Espíritu Santo. Y entonces esta mujer tenía una sed espiritual. ¿Y cuál era la sed? La calmaba ¿con quién? Con hombres, tratando de construir matrimonio, un matrimonio y luego otro matrimonio, y ninguno le funcionó. Pero Jesús le dijo, mira, tú calmas tu sed cuando bebas del agua que yo te dé. Y mis queridos, pues los cristianos, cuando una de las bendiciones que tenemos por ser creyentes es que tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es el abogado de Dios, es el que lo ayuda a que usted tenga victoria en este planeta. Sin el Espíritu Santo es imposible. Para tener el Espíritu Santo, pues una persona se arrepintió de sus pecados, reconoció la obra de Jesús en la cruz del Calvario, se arrepiente de esos pecados y cree en la obra salvadora de Jesús, y cree que Jesús resucitó y cree que Jesús volverá, y empieza a vivir para Él. Y entonces le es otorgado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe, para que el Espíritu Santo le revele, le dé la capacidad de entender la palabra de Dios. En Juan 4, 7 al 19, no lo lean, no lo busquen, yo les leo el último pasaje. Dice, en el último día del festival, el más importante, Jesús estaba en una fiesta, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, al cual se le daría a todo el que creyere en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Es decir, eso fue antes de que Jesús ascendiera, pero Jesús ya ascendió, Jesús ya está en el trono, así que los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo necesitamos tener hambre de ser llenos del Espíritu Santo, así como con el tema de la palabra de Dios, que no solamente es ahí un poquitico en la mañana y ya. Por el otro lado, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Pero resulta que otra vez vuelvo a este mundo y en las redes sociales y todas estas cosas quieren llenarnos de otras vainas, quieren llenarnos de otras cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo buscas tú ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo buscamos ser llenos del Espíritu Santo nosotros? Con la palabra, muy bien, con la palabra. ¿Cómo más? Obedeciendo, orando, sirviendo, teniendo comunión, y en la obediencia y en la búsqueda de esas cosas espirituales, entonces el Espíritu Santo actúa como un fogón. Yo siempre les explico eso. Los fogones están en bajito, medio y alto. Y pues bajito es cuando usted pone un arroz sobre el plato, ¿sí? Pero Dios quiere que el fogón esté como alto todo el tiempo. ¿Y cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que alguien dice, uy, esa persona está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos? Por los frutos que parecen. Por los frutos. ¿Cuáles frutos?
por la obediencia, por la mansedumbre, por lo amoroso, por lo servicial, por lo humilde, por lo sencillo, por lo cariñoso, por lo que se parece a Jesús. Así se parece. Y uno dice, es llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo no es que habla aquí duro con poder y grita, ¡ah! Y entonces lleno del Espíritu Santo. No, la obra del Espíritu Santo se ve en la obediencia, se ve en su diario vivir, se ve en cómo trata a sus semejantes, en cómo cumple con su trabajo, en cómo trata a su familia, cómo es su vida cristiana allá donde no lo ven. O sea, acá en la iglesia es fácil ser cristiano. Siempre hemos dicho que acá el lugar, voy a decir algo un poquito duro, y es el lugar donde los cristianos practicamos la hipocresía, es acá en la iglesia, en el templo. Lo practicamos todos, porque pues uno se pone una fachada y uno tiene un lenguaje y una jerga, y amén, aleluya, Dios te bendiga, hermano, amén. Sí, como que un lenguaje ahí, pero y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cómo yo trato a la gente, cómo yo vivo, cómo me comunico con mis seres queridos en mi casa, en mi trabajo, cómo manejo el tiempo, cómo manejo el dinero, cómo respondo a las órdenes de mi jefe, todo ese tema. Entonces, eso hace que una persona muestre si está llena del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y necesitamos tener como cristianos esa condición, es decir, todo el tiempo anhelando la palabra de Dios y todo el tiempo ser llenos del Espíritu Santo. Esa es la normalidad de un cristiano. Eso debería ser el ideal, pero no lo es, ¿cierto? No lo es, porque a veces no leemos la palabra de Dios lo suficiente, no nos interesa y obviamente no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ese sería el ideal. Entonces, en este sermón del monte, Jesús está diciendo, eso es lo que yo espero de ti, eso es lo que yo espero de ti, Ricardo. Espero de ti que te satures de la Biblia y espero de ti que seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que Dios espera de ti, querido. ¿Qué vas a hacer para eso? ¿Te vas a poner más serio con el tema de la palabra de Dios? ¿Te vas a tomar en serio los estudios bíblicos? ¿Te vas a tomar en serio cuando estemos en la predicación y vas a darle valor a las cosas espirituales? ¿Vas a darle prioridad a las cosas espirituales? Porque de otro modo no va a ser posible llegar a crecer y a ser usado como Dios quiere. Entonces ahora sí entendamos, quise partir la palabra hambre y sed. Y ahora sí entendamos por qué Jesús dijo, los que tienen hambre y sed de justicia, son felices aquellos que tienen ese deseo de justicia. Entonces recordemos que no es la justicia del hombre la que está hablando Jesús acá, no es la justicia del hombre, es la justicia divina. Ahora quiero hacer un paréntesis. En el futuro, cuando Cristo venga, va a haber una justicia divina definitiva. Es decir, dice la Biblia que Jesús va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies y va a venir realmente a hacer lo que los judíos querían. Va a venir a arrasar contra sus enemigos en el futuro. Después eso también va a pasar, eso también lo va a cumplir. Pero pensando en que, por ejemplo, la señora esta que entró al colegio y mató a esa niña, la niña que mató era uno de los hijos de una familia pastoral. La niña tenía 9 años. Y yo me imagino al interior de esta familia cristiana qué está pasando. O sea, ellos no podrían estar diciendo ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Como nos han enseñado en este mundo, o por lo menos aquí en Colombia, la venganza es algo que es común, ¿cierto? De ir a tomar represalias por algo que le hicieron. Pero ustedes se imaginan que estarán orando esta familia por esta mujer, o por la gente que actúa así. Seguramente están orando para que Dios la perdone, para que Dios la transforme. Vi un juicio en Estados Unidos donde estaba un padre que le habían asesinado a su hijo y estaba el asesino.
Y ese padre creyente, temeroso de Dios, destrozado, le dijo públicamente: te perdono. Y ahí hizo justicia divina, porque Jesús en la cruz dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los que trataron injustamente a Jesús, los que lo llevaron al madero de manera tan injusta, y Jesús en la cruz pide al Padre: perdona. Y ahí empieza a orar la justicia divina. Así que la justicia divina es otra cosa diferente a la que usted se imagina. Jesús, ¿qué dice con respecto a los enemigos? Amamos. Y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Qué método tan extraño, qué método tan loco, diría uno. Pero esa es la forma divina del reino de tratar al que me hizo mal. Y es difícil, es difícil. Entonces, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son felices, son doblemente bendecidos aquellos que anhelan la justicia. ¿Pero qué tipo de justicia es? En una ocasión Jesús contó la parábola de un hijo que pidió su herencia y se fue y se malgastó la herencia. Y se la gastó bebiendo con mujeres en rumba y se volvió loco. Y se acabó hasta el último céntimo. Y estando allá comiendo algarrobas de los marranos, dice la Biblia que volvió en sí. Hizo una reflexión y dijo: oiga, en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo. Voy a ir pues a la casa de mi padre y le diré que me haga aunque sea como uno de ellos. Ya ese hombre había tocado fondo. Y había llegado al punto del quebrantamiento y haber dicho: soy un desgraciado miserable que no merezco el papá que tengo. Voy a volverme a mi padre y voy a pedirle que me perdone. Y cuando se encuentra con el papá, él le dice a papá: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá, ¿qué le dijo? Miserable, desgraciado, yo acá doblándome el lomo por usted. ¿Cómo me pudiste hacer eso? El padre le abraza, le da un beso, organiza una fiesta, le compra un anillo y celebra porque mi hijo que era perdido ha sido salvado. Justicia divina. Justicia divina es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se refiere Jesús? ¿Qué es lo que con esto quiero ir concluyendo? ¿Qué es lo que quiere Jesús que tú quieras y que yo quiera? Dios quiere que yo anhele que las personas se arrepientan de sus pecados. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados, como el hijo pródigo, entonces opera la justicia divina sobre él. Opera que el juicio de que merecía esa persona concluye que ese juicio cayó sobre Jesús. Y entonces al concluir eso, se arrepiente de sus pecados y entonces hay uno más para Cristo. Amén. Entonces, hambre y sed de justicia. Necesitamos anhelar y desear más profundamente cada día que las personas procedan al arrepentimiento. Necesitamos que en nuestras oraciones diarias, todos los días de vida, Dios salva a personas. Dios, por tu Espíritu, convence a las personas de su pecado y que se arrepientan para que se vuelvan a ti. Ahora entienden por qué Jesús dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Yo les digo, sin ser presumido, pero el gozo que se siente cuando uno le comparte el evangelio a una persona y esa persona procede al arrepentimiento y empieza a caminar con Dios, mire, no tiene precio, no tiene precio, no hay punto de comparación. Si usted no ha experimentado ese gozo, no sabe lo que se está perdiendo. De que usted, Dios lo use usted le habla el evangelio a alguien
y esa persona responde y se quiebra como el hijo pródigo y se vuelve a Dios de todo corazón y empieza a obedecer a Dios, mire, no tiene nombre, no tiene comparación, no tiene precio. Y uno decir, wow, Espíritu Santo está bien en esta persona. La persona empieza a anhelar leer la Biblia, empieza a orar, empieza a congregarse sin que se lo digan, empieza a obedecer sin que se lo digan. Y uno dice, wow, la dicha, el gozo, la satisfacción no tiene precio. Entonces Jesús dijo, necesitamos tener hambre de eso. Fíjate que, y dice, si usted tiene hambre de eso, si usted tiene hambre y sed de esa justicia, usted va a ser saciado. En otras palabras, Dios le va a cumplir el deseo. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál deseo? Dígame cuál deseo. El deseo de que las personas pasen de las tinieblas a la luz. Dios le va a cumplir ese deseo. ¿Por qué? Porque es que esa es la voluntad de Dios, queridos. ¿Cómo no hemos entendido eso? Dios, dice la Biblia, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que tiene paciencia para que muchos procedan al arrepentimiento. Pero para que muchos procedan al arrepentimiento, usted y yo, que somos discípulos, necesitamos tener hambre y sed por eso e ir a ellos y decirles: el Cristo salva y sana. De otro modo, no habrá forma de tener esa dicha. Entonces, por eso, los que tomaron nota, ¿cómo se llama el título de eso? Este es el cristiano satisfecho. Le voy a decir a usted que mientras usted no tenga esta hambre y esta sed, no va a estar satisfecho. Usted va a tener una carga. Y voy a cargarlo un poquito más, voy a incomodarlo un poco más en esta mañana. Y es de preguntarle para terminar. Y no me responda, no quiero que me responda, quiero que se responda a usted mismo. Cuando usted ora por la salvación de las almas, no me responda. ¿Cuándo fue la última vez que usted celebró la salvación de un alma? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, ¿cuándo fue la última vez que usted, aunque sea, invitó a una persona a la iglesia? Invitarla a la iglesia no es que se salve, pero es parte del proceso. Pero piensen, ¿cuándo fue la última vez que usted trajo una persona aquí a este lugar para que conociera a Cristo? Si dijo, le quiero decir que usted no está satisfecho. Con todo amor y respeto. Mientras eso no pase, usted no va a estar satisfecho, porque Jesús le dijo: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que si usted no lo está haciendo, usted no está saciado. ¿Cuántas personas ganaste para Cristo en el último año? ¿Cuántas personas se están congregando en esta iglesia que tú ganaste, que tú le compartiste, que tú lo llevaste? Si tú dices es cero, entonces te digo, no estás haciendo, no estás disfrutando de esta dicha, y pues te estás perdiendo algo glorioso. Recuerden que el sermón del monte es lo que Dios espera de un discípulo. El sermón del monte es eso. ¿Qué espera Dios de un discípulo? Lea el sermón del monte. Y Dios quiere que tú y yo seamos dichosos. Fíjate que la dicha divina es diferente de la dicha del hombre. La dicha del hombre es: no, pues viajé a Cartagena, no, pues compré carro, no, pues, y chévere. Eso nos produce una dicha temporal, como esos son como juegos pirotécnicos, que uno ve los juegos pirotécnicos y ¡wow! Pero ¿cuánto dura? Minutos. Así es la dicha. Pero Jesús está diciendo: mira, hay una dicha. Si usted se gana una persona para Cristo hoy, usted se la va a encontrar por la eternidad a esa persona. ¿No le da gozo eso? Si usted se gana una persona para Cristo, Cristo la va a pastorear, y pueden pasar 30 años y usted se la vuelve a topar. ¿Y qué va a pasar cuando la encuentre? Se van a dar tremendo abrazo y van a decir: hermano
A mí me ha pasado de toparme con gente con la que compartí hace 15 años y hoy están caminando con Cristo por allá en otras iglesias y son líderes y hacen lo suyo y allá Cristo los pastorea. Así que imagino que usted quiere ser cristiano satisfecho. Espero que ese sea el hambre y la sed que usted tenga de ahora en adelante. El deseo. No debe de pasar más días. Aquí tenemos un ministerio que se llama Uno Más para Cristo. Y le digo que no queremos decirlo como una frase de cajón. Mi querido, si usted es un discípulo de Cristo, usted tiene la obligación delante de Dios de estar compartiendo el Evangelio. Si no, usted pues es un cristiano desnutrido, es un cristiano asistente de una iglesia y ya, pero seguramente su vida entre semana usted debe tener muchas luchas porque no se está saciando con lo que Dios quiere que te sacies. Entonces debemos ganar almas para Cristo, ¿sí o no? Amén. Cárguese con eso. Acepte esta exhortación de parte de Dios. Cárguese con eso. Dice la Biblia que Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Dice así. Entonces algunos han entendido mal ese versículo. Dicen, no, pues Dios es el que añade. Pues que los traiga a Él. No, eso pasaba cuando la iglesia predicaba. La iglesia de Hechos predicaba y entonces dice la Biblia, y Dios añadía a su iglesia los que han de ser salvos. Así que tenemos un sitio lindo, tenemos una comunidad chévere, pero este sitio tiene que llenarse. Y no se va a llenar si tú y yo no hacemos la tarea divina de traer a las personas para que pasen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos terminando. Quiero invitarles a que se pongan en pie y oremos. Nuestro querido Padre Celestial, yo quiero darte las gracias en esta mañana por esta palabra, por esta reflexión que nos das. Reconocemos, Dios, que no estamos cumpliendo tus expectativas, y no porque sean demasiado difíciles, ¿sí? Reconocemos que ha sido distracción, ha sido pereza, ha sido pecado, ha sido falta de amor, de compasión por los que nos rodean, que no tenemos el amor de ir a hablarles de ti, cuando sabemos claramente que tú puedes transformar cualquier vida, por dura que sea, que tú puedes quebrantar cualquier corazón, por duro que sea, que tu evangelio es poder para salvación. Queremos tener hambre y sed, queremos tener esta dicha, Señor, queremos estar saciados, queremos tener el gozo de que este año, aunque sea uno, que es una cifra mínima, aunque sea uno, llegue a tus pies, porque yo le dije, porque yo le dije, porque yo lo traje, porque yo oré por él, porque yo le di buen testimonio de mi vida cristiana, Señor. Perdóname por todo el tiempo que le dedico a otras cosas, más que a tu palabra, más que al tiempo de oración, más que el tiempo de edificación. Por favor, ayúdanos. Reconocemos como pecado es dedicar tanto tiempo a otras cosas que no aprovechan. Hoy queremos decirte que queremos leer más palabra, queremos memorizarla, queremos subrayar nuestra Biblia, queremos pasar más tiempo contigo, porque necesitamos, oh Dios del cielo, alimentarnos de tu palabra más, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder tener el poder del Espíritu Santo, para que las otras personas oigan de tu palabra. Gracias por el aposento alto, Jota. Gracias por lo que estás haciendo entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, muévenos, despiértanos, avívanos para hacer lo correcto mientras tú llegas, Señor. Tu nombre es bendito y precioso para nosotros. Tu nombre es Jesús. Amén.